Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este canal para hablar sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a los seguidores les doy las gracias por cada uno de sus preguntas, dudas o aportes que nos están dando semana tras semana. Gracias también por agradecer o por agradecernos a dar esta información semanal y que algunos de los seguidores lo ven como una especie de encuentro de aprendizaje. Así nos lo han hecho saber. Muchísimas gracias. El tema de hoy surge porque mientras que las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad y no tienen este trastorno, pero están recibiendo terapia, dentro de la terapia hablan y comentan acerca de este desafío de encajar. Entonces, debido a que siempre están haciendo preguntas de cómo hacerlo, cómo se hace, cómo hacer que ellos se acepten, cómo hacer que ellos se interaccionen, cómo hacer que ellos pidan ayuda, cómo hacer que ellos tengan más interacción con el entorno familiar, cómo hacer para que ellos aporten, tengan rutinas, puedan tener metas, propósitos de vida en esta cotidianidad. Entonces, debido a estas preguntas, salió este tema. Muy bien, y el tema es el trastorno límite de personalidad, el desafío de encajar en un mundo que se siente diferente. Cuando la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad expresan que se sienten diferentes, que no saben cómo encajar, de verdad eso es real, porque están viviendo en dos mundos que somos totalmente diferentes. O sea, las personas con trastorno límite de personalidad viven un mundo diferente junto a las personas que no tienen este trastorno, porque nosotros tenemos un desarrollo, un crecimiento de nuestra identidad, de nuestra autoestima, de nuestra valía, y tenemos toda una forma de poder hasta reprogramar nuestros hábitos y nuestras creencias. O sea, estamos hablando de los patrones de conducta o los paradigmas que traemos de la infancia y que muchas veces con la interacción de nuestros abuelos, bisabuelos, pues entonces además recogemos como todos estos paradigmas. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, lo que hay que trabajar es en la reprogramación, en la reeducación. ¿Qué se hace entonces para que ellos, ellos se vean? No es que tanto, aprender la reeducación de las emociones, pero también que puedan ellos sentirse parte de ese 96 o 94% de las personas que no tenemos este trastorno, y que puedan entender un lenguaje, una comunicación, y que ese lenguaje trae comportamientos, traen actitudes. O sea, estamos hablando de las emociones o las habilidades blandas, y que ese 94 al 96% encajamos dentro de estas relaciones sociales, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no puede entender, y de verdad es que no logran entender, asimilar ese lenguaje, esa comunicación, porque además nosotros podemos, o las personas que no tenemos este trastorno, nos podemos comunicar hasta con gestos o microgestos, mientras que ellos quedan a partir del trauma, quedan tan súper alertas, que para poder como niños entender ese trauma, que al fin y al cabo no tenían estrategias de vida, no tenían herramientas de vida,
y ellos lo que quedan es totalmente en alerta. Y para poder entender lo que esa persona que le generó ese trauma, ellos quedan en un estado de alerta, y es fijarse totalmente en el entorno y en esa persona o en las personas que están en ese entorno, para no volver, ellos lo que necesitan es no volver a sentir ese trauma, ese dolor emocional de ese trauma. Entonces ellos quedan en un estado de alerta, o a la defensiva, más que alerta es a la defensiva, y que cuando van avanzando en edad, en la edad cronológica, la edad psicológica o la identidad se queda estancada en el momento del trauma. Es allí donde las emociones se vuelven un caos y donde nada queda en su lugar. Cuando yo digo que nada queda en su lugar, es porque todo se tergiversa en su mundo, y lo único que hacen es que ellos quedan con una experiencia de que nada es bueno, de que todo es malo, y de que algo malo hizo para que la vida le diera, o la persona le diera esa experiencia de vida. Y ahí empiezan ellos buscando la forma de cómo poder ser escuchados. Cuando ellos dicen es que no encajo, y en un mundo que se siente diferente, es porque ellos en el momento del trauma tienen solamente una parte de vivida que fue de sonrisa, alegría, imaginación, creatividad, amor, atenciones. Y cuando se instaura el trauma, los niños quedan en esa búsqueda de eso que antes tenían, y que ellos se quedan buscando lo que antes tenían, y que a nivel de crecimiento psicológico no avanzan. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas que no tienen este trastorno, nos dan una educación de aprendizaje social, de interacción social, que con la familia, que con los vecinos, que con los maestros, que con los compañeros de estudio, que ir al cine y tener un comportamiento adecuado, que ir a cenar y tener un comportamiento adecuado en la mesa, ¿ya? Nosotros, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, aprendemos porque todavía, o sea, nos queda lo más importante y lo más fundamental, y es esa identidad para fortalecer, pero además ese sentido común. Mientras que a las personas con trastorno límite de personalidad se estanca ese crecimiento de esa identidad, y se le arrebatan el sentido común, como también la alegría, el creer en el otro, el sentirse protegidos, el sentirse amados, ¿ya? Entonces, cuando ellos dicen que no encaja y que se sienten diferentes, es precisamente por eso, porque cuando vamos avanzando en la edad, vamos adquiriendo un nuevo lenguaje, de nuestras emociones y de nuestros comportamientos, y que nosotros somos observadores, o las personas que no tienen este trastorno van avanzando desde la observación, cuál es el comportamiento que se debe de tener en cada situación, y cómo los niños aprenden a regular sus emociones. En la calle no se grita, no hace pataleta, no se hace berrinche, en el comedor no se grita, en el comedor no se habla con la boca llena. Empezamos todos a propender para que ellos puedan tener una aceptación social. Mientras que las personas con trastorno límite de personalidad, pueden haber 2, 3, 4 hermanos, pero dentro de esos 2, 3, 4 hermanos, ellos pudieron aprender y tener esa consecutividad de ese crecimiento y ese fortalecimiento de la identidad, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no. Que es que, míreme ese muchacho, cómo no le dieron educación, no le dieron límites, los padres fueron alcahuetas. Por favor, no hagamos juicios de valor. O mucho menos es que la culpable es la mamá, la culpable es el papá, o es que el culpable... No, por favor. Esto es un trastorno que, créanme, que apenas estamos
Apenas estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de ustedes mismos, o sea, de las mismas personas con trastorno límite de personalidad. Y créanme que lo que hay ahora en los libros de trastorno límite de personalidad, esto va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en las emociones, en el trauma y en las emociones para poder reeducar, que ellos reeduquen emoción tras emoción, donde vamos a aprender, las personas que no tienen este trastorno, lo que vamos a hacer es aprender este lenguaje emocional de ellos y vamos a buscar en ellos cuáles serían los detonantes y modificar este lenguaje para poder acercarnos a ellos y que ellos no se sientan atacados y que ellos no se sientan que los estamos juzgando, criticando y que además no les creemos cuando dicen es que estoy agotado, no puedo levantarme, es que he trabajado mucho, pero uno dice, pero ¿qué ha trabajado si no ha estado en la cama? Pero es que ellos tienen una situación, digamos, es una situación fisiológica y psicológica que no les va a dar para poder estar en estado de alerta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que no tenemos ese trastorno estamos en alerta y podemos estar cansados, pero tenemos responsabilidades, pero tenemos rutinas y que además entendemos de qué es una rutina, que es un autocuidado, que es aprender a partir del otro y escuchar al otro para darle una respuesta. O sea, tenemos todo este comportamiento adecuado para nosotros poder estar en sociedad, mientras que ellos, dentro de esa cotidianidad, lo que sienten es una inestabilidad y esa inestabilidad les genera un estado de amenaza constante, que ellos se sienten amenazados, que ellos se sienten que no los escuchamos, no sabemos qué es el malestar que tienen ellos. Esta mañana con una paciente que está aprendiendo este lenguaje emocional, me decía, la semana pasada estuvo en una mini crisis, o sea, su pareja estuvo en una mini crisis, pero cuando su pareja empezó a decir palabras que quitan la autoestima, que quitan la valía, que quitan la identidad, ella entendió inmediatamente que era él en su mismo estado emocional, que no se logra ver, pero que se logra ver a través de ella. Y ella dice, no le presté atención, no me generó malestar. Lo que sí me pareció muy importante es que él inmediatamente cambió su comportamiento, bajó su estado de agresividad y estuvimos hablando muy amenamente, ¿ya? Entonces, mírenme que aprender este lenguaje nos enseña entonces a poder tener una comunicación. Me preguntan, pero ¿por qué las personas que no tenemos este trastorno tenemos que aprender y tenemos que hacer terapia? Y ya la respuesta es esta, claro que sí. Les voy a decir por qué, porque nosotros tenemos identidad, nosotros tenemos valía, nosotros tenemos autoestima, nosotros sabemos la edad cronológica y tenemos esa nivelación de esa edad cronológica con la edad psicológica. Nosotros tenemos un propósito de vida, tenemos un proyecto de vida, tenemos metas, tenemos alegría, tenemos nuestra propia luz que nos genera esa parte positiva, donde vemos que hay algún contratiempo, pero nosotros seguimos para adelante, echando para adelante, ¿ya? Mientras que ellos no es porque no quieran, porque no le dé la gana, porque son conchudos, que son descarados, es que vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo, es que quitan plata, es que piden plata, es que piden cosas, es que se comen toda la comida de la semana. Sí, tienen toda la razón, créanme que sí, yo lo sé, créanme, además lo sé porque tengo familia, ¿ya? Y tengo familia con trastorno límite de personalidad, entonces yo entiendo esto, créanme que sí, pero también sé que sí se pueden sanar si le ayudamos, si les colaboramos a que nosotros que no tenemos
esta dificultad de no entender cómo es el comportamiento y cómo son las interacciones sociales, ellos van a poder sentirse tan confiados que van a poder encajar. Créanme que encajan. Créanme que hay momentos en que se les sale cierto estado emocional porque se les ataca con palabras y que ellos inmediatamente van a salir con una respuesta que uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Pero en ese mismo instante ellos pueden reflexionar que pueden hacer inmediatamente ese autocontrol de sus emociones, de esa regulación emocional, y que ellos perfectamente se están escuchando y se están viendo. Créanme que ellos se van a ver y se van a escuchar. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Depende de las ayudas familiares o las ayudas que hay a su alrededor que quieran aprender este lenguaje, ¿ya? También, ¿qué pasa cuando ellos, una paciente llega y dice, yo le mandé lo que era el apego y la codependencia? Entonces él explica que él no tiene apego. Yo no tengo apego a usted, ni tengo codependencia a usted. Escuchen lo que él le dijo. Yo no me siento encajar, no me siento escuchado, no me siento que pertenezco. Yo siento es un rechazo, ¿ya? Entonces mírenme que, por favor, estamos invadidos, las personas no TLP, estamos invadidos con tanta información de crecimiento personal, y que cada vez sale un nuevo taller, una nueva técnica, pero es las mismas técnicas con diferentes palabras, y que creemos que nuestra persona, la persona que tiene trastorno límite de personalidad, queremos que sea nosotros. Nos vale, a nosotros lo escuchamos, nosotros nos sentimos modificados y cambian, inmediatamente se lo mandamos a las personas con trastorno límite de personalidad. No lo van a entender, créanme que no lo van a entender. ¿Pero por qué no lo entienden? Eso tan fácil. No es fácil, es como pedirle, esto lo voy a colocar así, es como pedirle al invidente que ya abra los ojos y que logre ver lo que nosotros vemos. No va a ser. El invidente va a tener unas técnicas y va a tener una forma diferente de poder percibir, y puede hablar de qué percibe, qué objeto ve al lado, qué color ve al lado, porque estamos hablando de que desarrollan otros sentidos. Nosotros no desarrollamos ninguno, estamos todos con nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestras emociones están en orden, nuestras emociones y nuestros neurotransmisores están en orden junto con nuestras hormonas, entonces no hay nada de desequilibrio. Nos empezamos a desequilibrar por la edad o porque tenemos excesos, o exceso de azúcar, o exceso de sal, o exceso de harina, ¿ya? Pero el resto seguimos exactamente con unas habilidades blandas, relacionales, y que podemos estar con varias amistades, tener amistades de nuestra infancia, poder compartir y poder alzar la mano y decir necesito ayuda, pero ellos no. Es que no le da la gana. No, se lo impide el trauma. El trauma impide que pueda regular sus emociones. Entonces por eso hay que reeducarlos, ¿ya? Le impide el trauma, a partir del trauma, le impide confiar en el otro. Entonces vamos a que él aprenda a reeducarse y empiece a tener su propia zona segura. ¿Por qué? Porque en el momento del trauma lo que se hizo fue que le quitaron la zona segura al niño, la zona segura de alegría, la zona segura de amar a todas las personas que estaban alrededor, la zona segura de compartir todo lo que tenía con el otro, la zona segura de poder ir a tomarse, a comer un helado con los amiguitos que no conoce. Ya le quitamos esa fe, esa confianza o esa credibilidad en sí mismo o en sí misma. Entonces, todo esto es necesario que lo aprendamos, por favor, y no juzguemos, no seamos tan suaves con nuestra lengua,
sino que tengamos esa empatía compasiva. Y si nos encontramos con alguien en un restaurante que está gritando y que uno diga, wow, cómo poder acercarse uno y poder ayudarle para que él en su estado de inestabilidad o ella en ese estado de inestabilidad o en esa crisis que tiene pueda tener algo de seguridad para que esta persona se calme y pueda tener una tarde feliz, por decir algo. No, nosotros lo que hacemos es, vea, tan viejo y tan agresivo, vea, tan vieja haciendo unas cosas como que tirando la comida en un restaurante, vea. No, por favor, necesitamos tener empatía compasiva con todos, con los que son nuestra familia, con los que no son nuestra familia, tengamos esa compasión. ¿Qué pasa entonces cuando ellos están en ese estado emocional de no encajar y de que no y sentirse diferentes? Se sienten rechazados. Claro, ¿por qué se sienten rechazados? Porque el niño todavía no entiende o la niña no entiende por qué ese abandono ficticio real, por qué ese abuso sexual real, por qué me tocó a mí. O sea, soy tan malo que a lo mejor no me pasó lo que me pasó, porque ellos quedan con un estado de negatividad. Uno dice, qué día tan hermoso, si estoy lloviendo, y la persona con trastorno alimentario personal le dice, ay no, es abrumador, es oscuro, es frío. Pero ¿por qué si ve y dame la lluvia? No, por favor, escuchémoslo y tengamos esa empatía compasiva y simplemente vamos a ayudarle a que él reeduque esa emoción, ¿ya? Que es que no tiene una identidad clara. Me decía una mamá, el hijo tiene 42 años y dice, mi hijo me dice, vea, lo que pasa es que nosotros no tenemos una rutina, nosotros no tenemos un propósito de vida, nosotros no tenemos una meta, nosotros no tenemos algo por qué alegrarnos, no tenemos nada como para socializarlo. Y ella me dice, pero ¿por qué dice él eso si yo tengo mis rutinas, mis metas, mi propósito de vida, mi proyecto? Yo tengo mi vida de mi día a día. Entonces, ¿por qué? Porque no hay identidad. Recuerden que la identidad se quedó atorada en el momento del trauma y ellos no diferencian entre tú y yo. Sí pueden diferenciar en los objetos que para ellos son importantes y entonces terminan siendo como esos niños menores de 4, 5 o 3 años, mío, y no lo quiero compartir con nadie, ahí se quedó él. Entonces, cuando él dice nosotros, de verdad, él no se ve, pero para poder vivir en el mundo donde está viviendo, necesita echarle mano a lo que tenga ahí al lado y decir nosotros. O es que tú eres el celoso, la celosa, tú eres la que grita, tú eres la que haces campañas de difamación, tú eres la que mientes, tú eres la que tienes novio, amante, mozo, lo que sea. ¿Ya? Pero ellos no. Pero porque no tienen una identidad clara de sí mismos. Porque ellos no tienen la forma de cómo definirse. Entonces, como no tienen la forma de cómo definirse, ellos se definen a través del otro. ¿Ya? También, ¿qué pasa con ellos? Es que ellos también quedan cuando se destroza por completo sus emociones y quedan en un caos y nada queda igual que antes. Ellos quedan con una sensación de dolor y vacío emocional. ¿Qué pasa con ese dolor y vacío emocional? Quedan con ese miedo que lo coge el estómago y a veces sube hasta el pecho, que muchas veces dicen que traspasa el dolor del pecho como si fuera una espada que pasa de lado a lado, y a veces quedan en silencio porque no pueden ni siquiera hablar, no tienen forma de cómo hablar, o a veces hablan no tienen filtro, hablan como cualquier niño y haciendo cualquier pataleta, un niño pequeño, ¿ya? ¿Y qué pasa? Claro, porque ellos se sienten atacados, no ofendidos, sino atacados. Y en la medida, recuerde que
en el momento del trauma no es hereditario, el trastorno límite de personalidad no se hereda. Recuerden que son modelos de crianza, lo que uno aprende. Yo aprendí modelos de crianza de mi papá que tenía TLP. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno queda con esos referentes, ¿sí? Con esos referentes uno repite porque cree que el mundo es así, ¿ya? Ellos no, ellos quedan totalmente a la defensiva y en un estado de supervivencia hasta que ellos o la persona que esté a su lado quiera hacer la terapia psicológica especializada en el TLP con técnicas apropiadas para las personas con trastorno límite de personalidad, pero que también las personas que no tienen trastorno lo deben hacer. ¿Pero por qué? Porque ellos van a sentir muchas sensaciones, ojo, y las sensaciones son desorganizadas, no son pausadas, reflexivas, ni analíticas, no, ellos se dispara, inmediatamente se dispara, sale despepitado como sea, sale esa emoción como ellos sienten el ataque que le están haciendo. Pero es que yo solamente le dije que es que él no servía para nada. Esas palabras de no servir para nada, se siente atacado y ellos dicen, me golpearon. Y dices tú, jamás lo he golpeado. Ellos se sienten golpeados emocionalmente, no físicamente, pero ellos no saben cómo expresarlo. ¿Ya? Entonces ellos todo lo sienten, la emoción la siente de un ataque a otro ataque y donde ellos necesariamente tienen que defenderse. Entonces ahí estamos hablando de que están en un estado de absoluta indefensión cuando empiezan a sentir ese vacío emocional, que muchas veces pueden terminar en una forma de, digamos, de situaciones de una sensación de despersonalización, una sensación de no saber estar, y pueden acudir a los intentos o a las autolesiones o los intentos de suicidio. Otra son los pensamientos intrusivos o circulares, que eso genera una psicosis muy fuerte, que los puede llevar también a una despersonalización. ¿Pero por qué? Porque en el momento del trauma el niño no entiende por qué mi mamá no está o mi papá no está, o no entiende por qué esta persona conocida o desconocida está tocando mi cuerpo, está haciendo algo con mi cuerpo. Entonces ellos totalmente se quedan en ese pensamiento circular hasta que logren hacer terapia. Entonces esos pensamientos circulares llevados a la cotidianidad, ellos pueden llevarlo a una crisis o también a una psicosis, donde pueden escuchar palabras y no quiere decir que es esquizofrénico, donde puede decir que es que yo no soy el que soy, sino que sale otra persona, otra personalidad, pero tampoco es esquizofrénico, donde no quiere tener contacto absolutamente con nadie. Eso no quiere decir que tiene autismo, sino que simplemente quedan afectados tanto, que no quieren volver a repetir que nadie los toque o los ofenda o los golpee psicológicamente. Entonces estos pensamientos intrusivos o circulares también es muy importante que aprendamos a que ellos, cuando están en ese pensamiento de un negativo, más negativo, y que uno dice, no, qué cansancio, qué horror, sentir hablar a esta persona, todo es negativo. No, por favor, ayudémosle a ver en qué situación anclado está sus emociones, X o Y emoción, para nosotros poder ayudarle. Con una sola palabra muchas veces ellos se regulan, pero hay que saber cuáles son las palabras. Entonces, además, lo que se vive una persona que no tiene trastorno límite de personalidad es se me acaba de olvidar. No, es bueno, una reprogramación, perdón. Lo que nosotros aprendemos es a reprogramar nuestro cerebro. ¿Pero por qué estamos reprogramando? Porque son patrones de conducta, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad es una reeducación emocional. Miren que son dos términos totalmente diferentes. Por eso
toda esa lectura, todos esos, digamos, esos talleres de programación neurolingüística, todos esos talleres de crecimiento personal, todos esos talleres de constelaciones, esos talleres de coaching, por favor, paren. Las personas con trastorno límite de personalidad, paren, porque esto no sirve sino para personas que no tienen este trastorno. Entonces, ¿qué se hace en la terapia? En la terapia se aprende a reprogramar sus pensamientos, sus hábitos, para ayudarle a la persona con trastorno límite de personalidad, para que aprendan a reeducar sus emociones. Miren que son dos cosas totalmente diferentes. Todo esto, ¿para qué? Para que ellos puedan estar en sociedad, tener la confianza, tener su lugar seguro en sí mismo, tener esa apropiación, esa identidad alineada con su edad cronológica, y tener la capacidad de que no solamente hable de lo intelectual, sino que aprenda a compartir estas habilidades blandas o emociones, y que pueda tener una discusión una discusión amigable, y donde pueda decir, bueno, sí, está equivocada la persona, no TLP, y puede la persona no TLP, hombre, perdón, discúlpeme. Pero también que pueda la persona con trastorno límite de personalidad caer en cuenta y decir, sí, tenía un concepto errado. Y que se puede hablar y que se sane, sí se puede sanar. La persona con trastorno límite de personalidad sí se sana, sí hace una terapia especializada en trastorno límite de personalidad, y hace técnicas que son con su propio cuerpo. Sí se puede sanar. Muy bien. Por favor, Eli, damos paso a las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al Facebook, TikTok e Instagram Live. Vamos dándole clic a la pantalla a las personas de TikTok y las personas que están en Instagram y en Facebook. Vamos a ir reaccionando al video de hoy y generando sus inquietudes sobre el tema de hoy para interactuar con la doctora en este tiempo que tenemos. Los objetivos del live ya están pautados en pantalla. Por acá nos saluda ahora, doctora, ¿cómo está? Saludo desde España. Hola, gracias por estar acá. Gracias por tomarse el tiempo y la dedicación con estos videos, doctora. Gracias, ustedes son la motivación para continuar dando aprendizaje y nuevo aprendizaje sobre este trastorno. Gracias, doctora. Saludo desde México. Hola, gracias por estar acá. Gracias, doctora, por entendernos también. Gracias a ustedes, que son el motor de mi aprendizaje, porque ustedes me enseñan todos los días. Gracias. Ok, por el TikTok nos dicen, doctora, las flores de Bach, sí, ayudan. Por acá nos dicen que las flores de Bach es un tipo de terapia. No sé si estás hablando de esas flores. Es un sistema de medicina natural. La terapia tiene varios niveles de complejidad, desde unos domésticos hasta otros netamente profesionales. Banaliza demasiado el alcance de las flores por confundir los retratos coloquiales presentes. Es una medicina natural basada en su efecto en la acción terapéutica de 38 esencias florales. Sí. Ok. Las flores de Bach son muy buenas para las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Para las personas que tienen trastorno límite de personalidad es la homeopatía. ¿Por qué? Porque las flores de Bach primero va a la parte más profunda, y eso se hace, es muy lento el proceso de sanación con las flores de Bach. Mientras que con la homeopatía, van directamente del cuerpo a su mundo interior. O sea, es los que hacen una crisis para sanar. Entonces, para las personas con trastorno límite de personalidad, la homeopatía. Ok, por el Facebook le preguntan, mi hija TLP dice que se deprime en los días grises y con lluvia. ¿Qué sería lo más asertivo decirle cuando se sienta así? Lo que pasa es que no puedo decir asertivo porque yo no sé cuáles son los modelos de crianza que usted tiene y cuál es la reprogramación que hay que hacerle acerca de, para usted, que es lo que yo explicaba. Para mí la lluvia puede ser refrescante, puede ser alegre,
Para las personas con trastorno límite de personalidad, vivir en esa parte, digamos, de lluvia y oscura, y en esos países, por ejemplo, que permanecen más meses en oscuridad, que llega el día pero no sale el sol, ellos se deprimen muchísimo, pero es porque así están reflejando su mundo interior. Ellos así se ven en su mundo interior, entonces por eso no les gusta. Además de vivir 24/7 con ese mundo interior así a oscuras y ver la oscuridad, no. Pero para ello sí necesito que usted entre a terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad para ayudarle a reprogramar su lenguaje y ayudarle cómo reeducar a su hija. Ok, por el Instagram nos dicen saludos a todos. ¿Cuál debe ser la frecuencia de las terapias? La frecuencia de las terapias en el trastorno límite de personalidad y las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad son cada 8 días. ¿Por qué cada 8 días? Es que estamos reeducando adultos, estamos llevando a ese adulto infante a que se nivele a la edad cronológica. Entonces, esto es de cada 8 días. Ok, sigamos dándole clic a la pantallita a las personas del TikTok. Gracias por la flor. ¿Ves? Gracias. Bueno, por acá nos dicen, tienen que vivir solos y con acompañantes terapéuticos. Los padres ya los criaron. Perdón, es que no es que ya los criamos. A ver, vuelvo y les digo, la persona que tiene trastorno límite de personalidad, todavía apenas estamos aprendiendo de este trastorno. Y este trastorno no quiere decir que yo ya eduqué a mis hijos. No, es que esto no tiene que ver con educación, yo ya eduqué a mi hijo. No, estamos hablando de que tu hijo o tu hija tuvo un trauma y que no nos dimos cuenta de ese trauma, sino que cuando ya empieza la etapa del joven menor de edad, o que estamos hablando del joven adulto y que está en estos comportamientos, eso no tiene que ver con que ya eduque a mis hijos. Vean, les cuento algo, por favor. Aprender este lenguaje emocional de ellos, créanme que me sano yo y sanamos a nuestros hijos. Se sanan ustedes y se sanan nuestros hijos. Entonces, esto no tiene nada que ver con la imaginación de que yo ya crié a mi hijo. No tiene que ver con eso. Por el Instagram le dicen, gracias por tu trabajo, doctora. Gracias por estar acá. Por el TikTok nos dicen, yo tengo TLP y hace 2 años dejé de pelear con mi familia. Qué bien. Gracias por compartir. Ok, por acá nos dicen también, doctora, yo tuve una relación con una persona con TLP durante 6 meses de relación. Yo estuve en terapia de psicoanálisis y cuando trataba de comunicarme de manera asertiva, con ayuda del psicólogo, no lograba hacer llegar mis ideas y pensamientos. Es normal que las personas con TLP sepan que se comunican de una manera diferente. No sabía exactamente cómo explicarle, pero su manera de hablar, escribir y explicar es diferente entre nudos. Insisto, he llegado a sentir que están en un tornado cuando intentan expresar sus emociones. ¿Por qué se da esto? ¿Y son conscientes? Míreme, si fueran conscientes entenderían y se vieran para mirar el oso que está dando el adulto. No son conscientes. Y segundo, el psicoanálisis no le sirve sino a usted. Punto. Personal. Para usted poder entender el lenguaje emocional de una persona con trastorno límite de personalidad, necesita estar con un psicólogo especializado en TLP. Un psicólogo especializado en TLP, claro, porque es que el psicoanálisis es individual, es único conmigo, porque es que el psicoanálisis tú puedes hablar 2-3 años hablando de ti mismo y el terapeuta lo único que hace es estar ahí escuchando, pero no participa. Y cuando tú estás hablando contigo mismo, mientras que
la parte del trabajo cognitivo-conductual te ayudas a ti mismo y ayudas a tu pareja. No, el psicoanálisis no ayuda en nada. Por acá nos dicen por el Instagram, excelente doctora, gracias por ayudarnos a entender más sobre el TLP. Gracias a ustedes. Ok, por el TikTok tenemos varias preguntas. Nos dicen, las personas con TLP son las que tienen que aprender a vivir con sus emociones. La familia no siempre va a estar, tienen que aprender y son cansadores y agotan las personas con TLP. Bueno, cuando usted dice tiene, estamos hablando de un patrón de conducta, donde ese tiene no suena. En las personas con trastorno límite de personalidad, no. Por favor, esto es un trastorno diferente a la esquizofrenia, a la bipolaridad, al TOC, al TDAH. Esto es totalmente diferente. Estamos hablando de que te quitaron de niña la seguridad, la valía, tu identidad, te quitaron tu zona segura y ellos van creciendo sin nada de esto, mientras que tú creciste con todos estos elementos psicológicos, mientras que ellos no. Entonces ellos no tienen que, ellos hay que ayudarles a que sean conscientes de su comportamiento y de sus pensamientos para que se apoyen en una terapia psicológica, pero no tienen que. Ok. Hola doctora, saludos desde Venezuela. Saludos, gracias por estar acá. Por el TikTok dicen buenas tardes. Doctora, nunca he tenido amigos, mi novio fue mi único amigo, ahora que terminamos me siento vacío. Yo soy TLP y tengo una hija con espectro autista. ¿Tiene algo que ver con mi condición? No, no tiene que ver con tu condición. Cuando dices espectro autista, hay que mirar si es que en tu familia hay este trastorno mental, porque estos son genéticos. Pero te digo a ti que por tu hija, es importante que hagas terapia consecutiva, que tengas esa disciplina de hacer terapia psicológica especializada en el TLP, porque de verdad tu niña necesita mucho de ti. Entonces, no sé si decirte esto te generó un malestar, y pido disculpas si te generó malestar, pero de verdad necesitas hacer terapia psicológica especializada en el TLP. Ok, por el TikTok preguntan, ¿tendrá algo que ver el TLP con artritis y neuralgia? La artritis y la neuralgia es hereditaria. Que las personas con trastorno límite de personalidad, porque los neurotransmisores están agarrados están conectados con las hormonas, y esto las de regulación emocional, la ira extrema, el vacío emocional, el odio, todo eso extremo, en esa desregulación interna activa esas zonas que tienen como herencia. Josué, gracias por el regalo. Gracias, Josué. Sigamos dándole clic a la pantalla. Por el Instagram nos dicen, doctora, mi exnovio tuvo un intento de suicidio y antes tenía una fuerte tendencia a contenidos oscuros y de historias de sangre, a la música muy pesada y oscura, de idéntico muchacho con eso. Nunca entendí esa hiperfijación. ¿Es el TLP? Sí. Lo que pasa es que mira, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad tenemos una luz interior. Esa luz interior es la que nos guía, nos pone positivos, a veces nos pone triste, pero al mismo tiempo nosotros tenemos esa fortaleza de reanimarnos, o de ir a buscar ayuda, o de ir a escuchar o leer un libro de crecimiento personal, y nosotros tenemos esa fortaleza. Ellos no.
como ellos quedaron en esa zona oscura, totalmente oscura, y si escuchan a cierto grupo de personas, porque no son todos, sino un grupo X, que está esa música de destrozarse su identidad, de hablar inadecuadamente de sí mismos, y que además no tiene sino contenido y ve contenido oscuro, es porque así ellos están por dentro. Exactamente, entonces no tienen una orientación, no tienen una creencia en sí mismos. Entonces lo único es que es oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro, o personas totalmente, digamos, desubicadas, o personas que no tienen identidad, entonces se van agrupando. Por el Instagram también nos dicen: buenas tardes, doctora, me diagnosticaron mi TLP a los 22 años, tengo una hija de 10 años, quiero saber si se puede llegar a ser genéticamente hereditario. No, el trastorno límite de personalidad no es hereditario. El trastorno límite de personalidad es por un trauma, y el trauma es del medio ambiente, o sea, lo que después de salir del vientre, lo que sale, lo que el niño va viendo. Entonces no, pero sí va a coger patrones de conducta o modelos de conducta. Eso sí, trabaja sobre ello, busca a un psicólogo especializado en trastorno límite de personalidad para que te ayudes y ayudes a tu hija. Ok, por el Instagram también preguntan: buenas tardes, saludos desde Uruguay. Buenas tardes, hola, gracias por estar acá. Quería contarle si tiene algún ejercicio para controlar los ataques de ira. He probado golpear almohadas, ponerme hielo en el antebrazo, etc. Pero me cuesta muchísimo controlarlos. Mira, para ello es muy importante que busques un psicólogo especializado en trastorno límite de personalidad. Te voy a explicar por qué. Porque las técnicas es necesario hacerle seguimiento. Por ejemplo, yo doy una técnica y es colocarse un tapón en un oído todo el día hasta lograrse escuchar a sí mismos. Pero estamos hablando de meses y meses, pero necesitamos hacerle seguimiento, ¿cierto? Y irlo intercambiando con el otro oído. Allí tú te vas a dar cuenta de cómo fortalecer tu identidad, cómo la fortaleces, pero necesitas seguimiento. Esa es una de las técnicas que yo doy desde hace muchos años, pero necesitas, ¿por qué? Porque esos estados de ira no se van modificando, o sea, no se van mermando, no se van dosificando, o sea, eso va aumentando y va aumentando a medida que va avanzando en edad. Entonces, antes de que sigas aumentando en edad, es preferible que busques un psicólogo especialista en borderline o TLP y hagas terapia y técnicas terapéuticas. Ok, vamos por el TikTok, las personas del TikTok. Vamos a seguir dándole clic a la pantalla y generando sus inquietudes en este corto tiempo que nos está quedando. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo poder ayudarlos a darse cuenta que necesitan terapia? Cuando usted entienda que es la que debe de hacer primero la terapia es usted. Cuando usted hace terapia, créame que usted va a cambiar su lenguaje, va a cambiar y va a saber escuchar cuáles son las peticiones o las exigencias de su hija o su hijo. Va a entender de dónde viene y cómo viene y va a saber leer sus miedos. Cuando usted haga eso, créame que él o ella va a querer estar en terapia. Por el TikTok dicen: ¿a qué edad se detecta el TLP en los adolescentes? Se puede detectar hasta antes del año. He detectado yo trastorno límite de personalidad antes del año. Lo que pasa es que la neurociencia dice que el cerebro es neuroplasticidad y se está renovando constantemente, y dice que hasta los 40, ¿no? Es que una cosa es esa neuroplasticidad, otra cosa son los comportamientos que vienen por este trauma
el trastorno límite de personalidad. Ok, por el TikTok nos dicen, doctora, cada vez que algo me sale mal, quiero que todo me salga mal y quiero hundirme. Porque no hay, o sea, vuelvo y le digo, una persona que no tiene este trastorno, salió algo muy malo, nos equivocamos, tuvimos una pérdida económica y nosotros nos vamos a afligir, pero nosotros mismos nos autorretamos y salimos. La persona con trastorno límite de personalidad le quitaron esa posibilidad, Entonces necesitas de verdad el apoyo de un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y poder que tu familia te apoye. Sí, la misma persona, creo que la misma persona continúa con, tengo miedo de intentar algo y fracasar, he llegado a somatizar mi ansiedad y llevo terapia desde 2011 y no he mejorado nada, ya no confío en nada, en nadie, ni siquiera en mí. Muy bien, vuelvo y te digo, los especialistas somos como los zapatos. Nosotros, y hago el ejemplo porque es lo más común, siempre van a buscar zapatos o vamos a buscar zapatos que se acomoden a nuestro pie. La gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no les gustan zapatos que les aprieten. Entonces, pero van y buscan algo que ellos se acomoden. Así somos nosotros los especialistas. Vas a buscar hasta que te llegue alguien que te escuche, te lea y que sepa cómo hacer contigo la terapia. ¿Pero por qué es individual la terapia? Porque cada ser humano es individual. Ok, por acá por el TikTok preguntan, buenas tardes doctora, mi psiquiatra me puso F60.30 en mi receta. ¿Eso qué significa? ¿Es TLP? Busca en Google y en Google que te va a dar la respuesta. Busca, por favor. Buenas tardes, me aíslo del mundo porque me cansa. ¿Eso es depresión o por TLP? Lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad en el momento del trauma se le quita la zona segura. Y la zona segura es un resguardo energético que cada ser humano tenemos. Las personas con trastorno límite de personalidad, ese resguardo se pierde. Es como cuando lo voy a hacer la similitud con el tanque de gasolina de un vehículo. El tanque de gasolina de un vehículo, digamos que se llena con 22 galones de gasolina. Y lo cierto del caso es que si se acaba la gasolina, tú coges la reserva. Nosotros podemos coger esa reserva. Las personas con trastorno límite de personalidad, como viven las emociones en una despepite, en una desorganización, constantemente están agotando su vitamina B12 y están agotando su vitamina D. Entonces están agotando la gasolina extra, digámoslo así, que nosotros tenemos como reserva para nosotros volver, levantarnos y seguir adelante. Las personas con trastorno límite de personalidad no tienen ese resguardo. Ok, por el Facebook nos dicen, si una mujer con TLP de 31 años, que no es consciente de su trastorno, se casa, se agravará su trastorno. La pareja no tiene ni idea que es el TLP, ni que su futura esposa lo padece. Bueno, aquí estamos hablando también de lo que es la idealización. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad idealiza, está idealizando desde el niño o desde la niña. ¿Qué quiere decir esto? Cuando están pequeños, las atenciones todas son para ese menor de edad, hasta que el menor de edad ya pase de la edad de los 14, 15 años y uno los va a ir soltando poco a poco, ¿cierto? Pero como ellos se quedan en esa etapa del niño tan pequeño, ellos necesitan que siempre estén con él o con ella todo el tiempo, y por eso son tan demandantes. Ellos, ¿qué pasa si esta persona se casa? Se casa es porque la persona, la señora, la joven, tiene una idealización. ¿Por qué? Porque esa idealización, uno en el noviazgo, uno pues está pasando bien, ¿cierto? No hay responsabilidades, no hay gastos compartidos, no hay una responsabilidad mutua. Cuando ya se casan, entonces ¿quién tiende la cama? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a hacer aseo en la casa?
quién va a hacer primero, despachar quién a quién, y cuando vienen los muchachitos y eso, todo esto, las personas con trastorno límite de personalidad se les vuelve una crisis, ¿ya? Y que la otra persona ya no está dentro de su idealización, porque ya la persona o tiene que trabajar, se está demorando para trabajar, ya no le entiende y está demasiadamente agotado porque la otra persona es demasiadamente exigente y cada vez mientras más le dan menos se satisface. Entonces todo esto es un problema psicológico en la pareja que sería interesante que lo trataran primero antes de... Ok, gracias doctora por este live, me ayuda muchísimo a comprender mi nieta, saludo desde Chile. Gracias por estar acá, gracias. Hola, solo quiero compartir que si es posible curarse del TLP, soy un ejemplo de ello. Gracias por compartir, gracias por compartir tu testimonio. Gracias. Bueno, veamos el Instagram. Por el Instagram nos dicen muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Tenemos una expectativa de vida más baja que el resto de las personas. Lo que pasa es que, tener expectativa en la persona que no tiene trastorno límite de personalidad no es lo mismo que la persona con trastorno límite de personalidad tener expectativas. O sea, la persona que no tenemos este trastorno, nosotros tenemos muy claro que debemos de vivir en el presente, vamos hacia el pasado para tomar referentes y experiencias vividas, vamos desde el presente, podemos visualizar un futuro, pero vamos a realizar todo en el presente, vamos a hacer acciones para que en el presente se dé ese futuro, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no tiene, o sea, no hay expectativas, las expectativas están o en el pasado o hacia el futuro, pero no hay un presente. Ok, para ir terminando, por el TikTok nos dicen, doctora, buenas tardes, ¿por qué ellos rechazan a los que más los quieren o demuestran cariño? Porque cuando ellos nos eligen, cuando las personas con trastorno límite de personalidad nos eligen como mamá o como papá o como pareja, ellos tienen la ilusión de que nosotros vamos a ayudarles a que salgan de esa oscuridad y que vamos a llevarlo hacia la luz que tiene la persona no TLP, pero se encuentran con que sus comportamientos no los entendemos, su lenguaje no los entendemos, su agresividad no lo entendemos, su comportamiento no lo entendemos, y claro, nosotros amamos demasiado a nuestros seres que están al lado de nosotros, y nosotros actuamos desde nosotros, mas no tenemos esa empatía compasiva para empezar a actuar y querer brindarle a ellos esa zona segura para que ellos la vuelvan a adquirir. Entonces siempre van a estar en contradicción con las personas que están con las personas que más los aman, porque no los escuchamos, no los sabemos escuchar y no sabemos interpretar sus ataques emocionales. Ok, para ir terminando nos dicen, ¿por qué dicen que el TLP se activa? Mi esposa recibió el diagnóstico después de 12 años de relación. Claro, se detona. ¿Qué lo detona? Algún evento que la lleve desde el inconsciente, que la lleve al momento del trauma, ahí se activa y se detona el trastorno límite de personalidad. Algo pasó en ese momento, después de esos 12 años, que se activó, se le detonó. Bueno, esta fue la última pregunta. Les agradezco muchísimo que hayan asistido. Nos veremos en la próxima semana con un nuevo tema. Muchísimos éxitos y hasta pronto.